me encontraba en un estado de profunda tristeza, de profunda melancolía. Yo entro en un estado de esa melancolía cuando tengo a mi primer hijo. Yo me atrevo a decir que el melodrama no solo lo has vivido en la ficción, también en tu vida personal. Yo amaba inconmensurablemente a mi padre, un ser humano muy aprisionado por el concepto social del deber ser. Lastimé a gente que yo amo profundamente, gente de mi familia. Puse límites en la relación con mi padre desde ese lugar de descomposición. Es algo con lo que voy a tener que vivir toda mi vida. Yo quería ser cantante, ¿sale? O sea, eso nadie sabe. Empecé con ese papel de Berenice en Cuando seas mía, que ha sido una gran oportunidad. Me he ido yo de todas las relaciones que no me han gustado y he tenido momentos en mi vida donde he tenido la autoestima en el suelo. Qué gusto tener a Marta Cristiana en Perversiones de un Café, iniciando el 2026 con el pie derecho, Marta Cristiana. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa para poder conversar y tomarnos este café perverso, como digo yo, ¿no? Vamos a adentrarnos en las perversiones de tu mente. ¿Qué quieres saber? Quiero saber, sobre todo me conmovió, puedo decir, el mensaje de final de 2025, inicio del 2026, que leí en tu perfil de Instagram. Porque me encantó a donde dijiste, me quiero desprender en este 2025, dejar viejos hábitos negativos para ti, para tu estabilidad física y emocional, como fue el dejar de fumar y ya no consumir tanto alcohol. Bueno, porque tuve una transformación muy importante en el 2025. Yo creo que es el año de los años más em, interesantes que he tenido en mi vida, porque decidí realmente meterme al tuétano de la vida, a tratar de comprender las cosas, a dejar de victimizarme por situaciones, por contextos, a dejar de reaccionar por cosas que están fuera de mi control. Y me topé con el trabajo de Joe Dispenza, que para mí ha sido de los aprendizajes más interesantes, más profundos, de los quehaceres también más demandantes, ¿no? Porque al final del día, si realmente quieres hacer nuevas conexiones neurológicas y realmente quieres cambiar tu realidad, tu vida, tu energía, tu salud mental, emocional, psicológica, tienes que tener una práctica diaria, ¿no? Y eso pues está muy fácil decirlo, pero es un poco más complicado llevarlo a la práctica. Claro. Yo no conozco a mucha gente que medite todos los días mínimo 1 hora, ¿me entiendes? O sea, sí, mucha gente medita y es buenísimo, y lo que a cada quien le sirva es importante que se respete. Claro. ¿Cómo llegaste a esa parte de encontrarte con la meditación como una forma de vida? O sea, tomarte muy en serio esta introspección, Marta. Mira, no es nada más la meditación. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque yo llevaba en una búsqueda durante 10 años, ¿no? Yo hace 10 años comencé una búsqueda muy importante en donde me fui topando de manera random con diferentes maestros, digamos, ¿no? Sí. Y ningún maestro me terminó de convencer, y fui haciendo una práctica, un híbrido de varias cosas, en donde yo sentía que podía, pues, florecer de muchas formas. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que me doy cuenta que no hay absolutamente nada que realmente me mueva. Yo me fui a un centro que hay en Upstate New York que se llama Omega Center. Soy demasiado curiosa. Sí. Me gusta adentrarme en las cosas profundamente para tener realmente un punto de vista, para generar una opinión propia,
¿no? Claro. Entonces, encontré el Kundalini Yoga, encontré a muchísimos maestros espirituales que hablaban de tantra, que me enseñaron prácticas también de tarot, de lectura de miles de cosas, ¿no? O sea, porque tomaba yo hasta creo que 14 clases llegué a tomar en su momento. Hubo un momento en el que me fui casi 2 meses, este, y sí, efectivamente encontré que hay puntos de encuentro en varias filosofías, importantes, pero nada a mí realmente me sacaba del estado en el que me encontraba. Me encontraba en un estado de profunda tristeza, de profunda melancolía, em, porque pasaron muchas cosas que en su momento no trabajé. Fíjate Claro. lo ¿Y esto importante. viene desde la infancia o viene desde ese divorcio en el 2015? ¿O en qué momento te cayó ese 20 de decir, a ver, me siento nostálgica, me siento melancólica o me siento insatisfecha, me atrevo a decir? No, insatisfecha no, porque afortunadamente he sido una persona, como digo, muy dinámica y muy curiosa, y estoy bien agradecida con toda la gente que siempre se ha sumado a mi vida y que me ha impulsado a hacer muchas cosas. Nunca me ha dado miedo. Me da más miedo quedarme con las ganas. Pero, o sea, soy una persona que creo que me he regido por la siguiente frase, es mi mantra, es no me he traicionado nunca Ok, para sostener ni un vínculo, ni un estatus, ni una seguridad. Y eso es de gente muy valiente. No me conozco a mucha encanta. gente que lo sepa hacer, ¿sabes? Exacto. Dicho lo anterior, pues hay experiencias que te marcan. Yo tuve una infancia sui generis, sí, efectivamente tuve una infancia sui generis. En el libro No te detengas vienen muchas anécdotas y muchas cosas. Em, es una ficción, o sea, es mi vida contada desde una ficción, porque como dice Ana Terán, em, que fue la pluma del libro. Digo, aunque trabajamos en conjunto, al final es su estilo y su pluma. Y dice, hay que contar muchas mentiras para poder contar una verdad, Claro. ¿no? Entonces, para poder generar el criterio, el ambiente, la atmósfera, la narrativa real, pues lo tienes que conectar de muchas maneras, porque además hubieron momentos en los que nadie estaba ahí. Había una niña y se cuenta todo desde el punto de vista de una niña. Entonces, eso, digamos, claro que te marca, pero yo he logrado contarme una historia que a mí me conviene mucho, porque me he fijado en todo lo que sí hubo, en lugar de estar contando lo que no había. Claro. ¿No? En algún momento me pusieron una portada en una revista muy importante que agradezco profundamente, donde pusieron no tuve una infancia feliz, y cuando la vi casi se me cae el pelo porque digo, no manches, o sea, tuve una infancia muy feliz. Tuve una infancia muy feliz. Qué raro que, la temperatura de la conversación haya acabado en esa línea, porque me considero una mujer sumamente afortunada. Yo entro en un estado de esa melancolía cuando tengo a mi primer hijo. Ok. O sea, después de mi primer embarazo es cuando yo me topo por primera vez con ese sentimiento que no me abandonó nunca y que pude ir resolviendo por etapas, ¿no? Ahora lo puedo ver, Claro. porque no lo podía ver, obviamente no lo podía ver. Yo aprendí a vivir así y fui una mujer tan echada para adelante, con tantas oportunidades enfrente, con la capacidad de resolver, con cuestiones, personas, urgentes, de primera necesidad que yo tenía que resolver, ¿no? Muy joven. Claro. Mis 4 hijos, por ejemplo, ¿no? O mis 2 primeros hijos a los 23 años, mi primer divorcio. Entonces, claro, estás resolviendo. Luego, después tuve otro embarazo que tampoco fue nada sencillo porque tuve un bebé que nació con muchos problemas, que estuvo en terapia intensiva, 21 días y que además, estuvo con membrana hialina, con una serie de cosas que tuvieron consecuencias en su salud más adelante y que fui resolviendo
en el aire, ¿no? En el camino, y estaba en mis 20s, no estaba ni en mis 30s, ni en mis 40s, ni en mis 50s. Entonces, estás resolviendo. Luego se viene este evento muy desafortunado por el que pasa mi familia, que la verdad no me voy a meter ahí, pero es un antes y un después. O sea, el secuestro de mis hijos fue un antes y un después. Y también tienes que seguir. ¿Por qué? Porque tienes un bebé de 1 mes, ¿no? Recién nacido, que tienes que sacar adelante, con la culpa de no saber si tus hijos están bien o no están bien, si te los van a regresar o no. Y todo eso, en el momento, crees que estás fuerte, que estás sólida, y cuando pasan las cosas ex post, te das cuenta, pues, que tiene afecciones fuertes en ti. Luego se viene, pues, esta relación de muchos años. Yo tengo 2 hijos más, en fin, el mar, ¿no? Pero la vida va ocurriendo sin que tú te vayas tomando realmente una pausa donde digas: ¿en dónde estoy? Ya me borré de toda esta historia, ya no sé quién soy, a dónde voy. Te olvidaste de ti. Por Sí, te supuesto, concentraste en tu maternidad. por supuesto que sí. Claro. Y no de una manera, ahí te va, o sea, no hay drama, no hay victimización. ¿Por qué? Porque fue hermoso. O sea, para mí fue hermoso, fue increíble tener a mis hijos, poder tener grados de libertad, viajar con ellos, poder educar a los 2 primeros como, pues, yo sola. Al revés de ser algo adverso, fue una gran oportunidad de tener una cercanía superbonita, de poder desarrollar una relación increíble con ellos. mm, pero, pues, definitivamente no tenía las herramientas, y uno en el camino resolviendo, pues, te vas quedando con cosas que Arrastrando sentimientos. Yo quisiera que aquí hacer un pequeño paréntesis, Marta Cristiana, para los perversos y las perversas que están viendo esta entrevista. Yo me atrevo a decir que tal vez era una depresión posparto en tu primer embarazo, o sea, de Beto, ¿no? Beto, tu primogénito. ajá, Y que en aquel momento, hace 20, 30 años, ni no existía se eso. hablaba No. tanto de eso. O sea, sí existía, Sí. pero no se hablaba abiertamente. Había muchos prejuicios en torno a las mujeres y a la maternidad, que Así es. todavía en pleno siglo XXI, 2026, siguen existiendo ese tipo de prejuicios. No me quiero imaginar en aquel entonces lo que tú experimentabas. ¿En quién te refugiaste cuando sentías esa depresión, esa Y no melancolía? me di cuenta que tenía una depresión. O sea, yo seguía adelante, eh, como podía, con fortaleza, con trabajo, con responsabilidades. Perdón, son No, los hijos de no se va a escuchar. los hijos de mi hijo. Okey, perfecto. Este, no me di cuenta para nada. Para mí era de lo más normal, pues, tener como situaciones que tenía que resolver, que requerían de toda mi atención y toda mi energía, y yo estaba ahí. Pasan muchos años y yo me doy cuenta de todo esto cuando a mí me operan del corazón. Las personas que tenemos el CIPER, Sí, que te hacen la operación a corazón abierto, una digamos, de los efectos secundarios de esa operación es que te da depresión. Y yo no sabía. Entonces, claro, después de que te operan, tú tendrías que estar súper agradecida de que tuviste una segunda oportunidad, de que bla, 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 y te das cuenta que, pues, que no, que las cifras no mienten, que hay estadísticas, que hay data. Y yo decía: "¿Pero por qué me siento así?". Cuando te pones a investigar, te das cuenta que, pues, que mucha gente pasa por eso. claro. Muchísima gente pasa por eso. El 90% de las personas que se operan a corazón abierto tienen como consecuencia una depresión muy fuerte. Y ahí es a donde a mí me caen muchos veintes, porque digo, claro, o sea, no ha sido un paseo por el campo, muchas cosas, pero al mismo tiempo también, qué afortunada de haber tenido todas esas situaciones que me obligaron a mí a voltear hacia adentro y a buscar la forma en el cómo sí, en el qué sí hay, en la gratitud, en la oportunidad de estar viva, en poderme dar cuenta que hay otra forma de existir, ¿no? Que puedo transformar mi vida, que soy el arquitecto De tu destino. de mi destino, pero también, ¿sabes que eso suena muy muy, dramático? De mi presente, Claro, qué bonito que puedas ahorita. vivir el aquí y el ahora famoso. Así es. Marta Cristiana, sin duda eres una mujer resiliente,
empoderada. Y después de este pequeño preámbulo del inicio de la entrevista, quisiera que fuéramos por el principio. Claro. ¿Te parece? ¿Cómo te recuerdas de niña? Sé que naciste en Puebla, pero después te No. fuiste a vivir. Bueno, así, por todos lados que investigué decía, nació en Puebla. No eres poblana. No. ¿Eres chilanga o eres duranguense nada más? Soy chilanga y me fui de muy poquitos, antes de cumplir el año, me llevaron mis padres a vivir a Durango. Ok, Yo en Puebla, en realidad, si te soy franca, solamente viví 5 años, 5 años, ok. de los 12 a los 17 años. Eso es todo. Lo que pasa es que toda mi familia por parte de mi madre son de Puebla Sí. y el padre de mi padre fue gobernador de Puebla. Entonces hay esa percepción de que yo soy poblana, pero no. Pero no, aquí ya lo acabamos de despejar. Y en Durango, ¿hasta los 16 años estuviste ahí, hasta la adolescencia? ¿O cuánto tiempo pasaste en Durango? No, en Durango estuve hasta los 11 años más o menos, 10 u 11 años. 10 años. Después, me fui a Puebla con mi papá de los 12 a los 17. Estuve muy poquito tiempo en México, 1 o 2 años ¿Solo con tu en el papá? Rosedal, solo con mi papá. Mis hermanos se quedaron con mi mamá aquí en el DF. Mi mamá se vino de Durango para acá cuando se separan mis papás y mis hermanos se quedan con ella y yo me voy a vivir con mi papá. ¿De qué manera repercutió en tu carácter y a la distancia, hoy con 54 años, con todo respeto te lo digo? Gracias. ¿De qué manera repercutió en tu carácter? Hoy, ¿qué le agradeces a esa masculinidad, por así decirlo, o esa formación, el haber estado tan cerca de tu padre, de esa figura? Pues me encantó, fíjate, y me doy cuenta que este es un medio que la línea de mando es militar, es muy parecida al ejército. Sí, señor, no, señor, el señor director, el señor productor, los diferentes equipos, etcétera. Entonces, el haber vivido con mi papá me dio la oportunidad de tener una disciplina, de haber estado en Colbert los veranos, todos los veranos desde que tenía 13 años, pues me enseñó otra forma de habitar mi vida. Me hacían todo, en Durango pues era una niña que no tenía mucha conciencia Sí, en cosas, ¿no? Entonces, estar en esas academias militares me hizo darme cuenta que, pues, las cosas las tienes que hacer tú, que estás sola, que que sí hay una competencia implícita en todo lo que haces en tu vida, que la competencia no es con los demás, que es contigo, claro. que es importante aprender a trabajar en equipo, que cuando tienes una meta o un propósito muy claro, es importante a por ello y y de manera consistente, ¿no? Es bien difícil en esta carrera ser una persona consistente, porque cuando no tienes trabajo, puedes hacer lo que tú quieras y levantarte a la hora que tú quieras, ¿no? Entonces, comprender que cuando tienes trabajo, tienes que llegar 10 minutos antes, ser amable con todas las personas que están a tu alrededor, que son más importante el personal de base que incluso los mismos actores con los que trabajes, Claro. mantener el respeto por el horario de todo el mundo, por quién llega primero y se va al último, por tener tus líneas memorizadas, aunque vayas a tener apuntador, una serie de cosas que a mí eso me lo dio, vivir con mi papá, porque, pues, él era así. Él era una persona muy enfocada, o por lo menos que a mí me exigía mucho. Quizá él en su vida, en su propia vida, en su propia existencia era un poco más laxo, pero conmigo era una persona muy, muy exigente y se lo agradezco muchísimo. ¿Qué te ha traído la búsqueda de la perfección? Porque a veces competimos contra o nos autoexigimos a ser los mejores en lo que hagamos. ¿A ti qué te ha traído esa búsqueda de la perfección, Marta Cristiana? Pues fíjate que no sé si realmente he estado en la búsqueda de la perfección, porque yo creo que muy joven entendí que perfecto Dios, pero lo que sí he estado es en la búsqueda de la excelencia en algunos pasajes de mi vida, no en todos. En otros pasajes he sido bastante más relajada y he sido negligente con ciertas cosas y he sido de otra forma, pero la excelencia sí la he buscado en mi trabajo, definitivamente, porque las veces que mi agencia me ha
presentado con oportunidades, por ejemplo, de hacer teatro la primera vez en mi vida, pues fue con un cuate bastante riguroso, muy joven, de la UNAM, y yo no tenía idea, aunque había estudiado con Lola Cohen, que fue quien le dio clases también a Isa González en Lee Strasberg. Es una mujer valiosísima, que fue la mano derecha de Lee Strasberg durante toda su existencia, y se quedó casi al mando, junto con la esposa de Lee Strasberg, se quedó al mando del Strasberg Institute, tanto en Los Ángeles como pero sobre todo en Nueva York. Y bueno, nada, con Lola había hecho un pasaje de La Gaviota de Chekhov. Ay, es buenísima. Me encanta. Sí, tengo mi diploma ahí firmado por ella, donde me pone una serie de cosas padrísimas. También con el que fue maestro de Adam Sandler, también fue mi maestro, y también hice teatro. Pero claro, no es lo mismo hacer teatro estudiantil, aunque yo ya tenía hijos, pues era estudiantil, era un estudiante, Sí, hacer teatro profesional, ¿entiendes? claro. Y que paguen un boleto, que te vayan a ver, Entonces, nunca me he conformado con hacerlo más o menos. O sea, la primera vez que hice teatro era un monólogo de 45 minutos. Qué inconsciente o qué valiente, no sé cuál de las dos. No, yo creo que las dos, porque los actores así son. O sea, los actores viven muchas vidas y lo viven de una forma apasionante, así como ha sido tu vida, Marta Cristiana. O sea, porque yo me atrevo a decir que el melodrama no solo lo has vivido en la ficción, también en tu vida personal. Tanto así que siempre me he preguntado, yo que tengo la oportunidad de entrevistarte, cómo siendo una mujer que empezaba a hacerse de un renombre, o sea, fuiste portada de importantes revistas Gracias. y modelaste para grandes casas de alta costura Sí. en México y a nivel internacional Sí. en los 90. Para quien no conozca la carrera de la señora Marta Cristiana. Y en los Luego, 2000, óyeme. en los 2000 también, pero yo me acuerdo más en los 90, que era lo bueno, y sobre todo ya siendo mamá y tener ese cuerpo espectacular. O sea, eras de Gracias. verdad la envidia a las señoras de decir, wow, cómo esta mujer que tiene 2 hijos posee ese cuerpo. Ahorita me hablas de la disciplina, del seno familiar y de esta relación que tenías con tu papá. Y yo te lo quiero preguntar con todo respeto. Sé que tuviste ahí un amor-odio con tu papá. Ujú. ¿Cómo le hiciste para reconciliarte? O más bien, ¿a qué te refieres con amor-odio con tu padre? Con la figura de tu padre. No, amor-odio no, nunca. Nunca, no leerás una sola línea donde yo diga que tenía un amor-odio. Yo amaba inconmensurablemente a mi padre y lo admiraba y lo respetaba muchísimo. Yo me atreví a decir ciertas cosas desde la mirada de una niña que vio historias de adultos a su alrededor, pero sobre todo vio una historia de un ser humano muy aprisionado por el concepto social del deber ser. Y yo lo que sentí en ese momento es que yo estaba liberando a mi padre. Ex post, no sé si lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque lastimé a gente que yo amo profundamente, gente de mi familia que también existe. Y por centrarme mucho en tratar de ponerme en los zapatos de gente que podría estar pasando por lo mismo que yo y tratar de servir a esa gente, de liberar a mi padre, de liberarme yo, de entender mi historia, creo que fui egoísta y no me di cuenta que estaba lastimando a personas de mi familia que para mí son muy, muy queridas. Y no sé si merecían eso, pero pues lo hice porque estoy en este negocio, porque me gusta contar historias y porque si no me atrevo a contarlas en primera persona, entonces no tengo derecho a narrar nada desde mi punto de vista. No tengo derecho a escribir en Animal Político, no tengo derecho a escribir un libro, no tengo derecho a dirigir un cortometraje o a escribir otro cortometraje o a escribir La Lacrana de 132 páginas, ¿sabes? O sea, creo que para poder ponerte el sombrero de narrador o de juglar de la vida, necesitas primero ser valiente con tu propia historia y comprender primero tu historia en primera persona. Por eso lo hice. Pero no, una relación de odio-amor con mi padre, no. Lo que pasa es que en algún momento mi papá estaba muy descompuesto, tenía problemas de salud mental muy graves. Creo que yo sumé a eso de manera bastante irresponsable y de manera bastante inmadura, tratando de proteger la integridad de mis hijos. Puse límites en la relación con mi padre para que no tuviera
una influencia desde ese lugar de descomposición, porque yo al padre que tuve la oportunidad de tratar fue un padre protector, inteligente, culto, un padre generoso, un padre profundamente íntegro. Y mi padre con los años se fue descomponiendo y yo no tenía ganas de que mis hijos vieran esa transición, no tenía ganas y fui también bastante egoísta porque mm, por estar ellos tan pequeños, 5, 3 años, puse una barrera entre mi padre y mis hijos y yo. ¿Te distanciaste de Me él? distancié de él para poder proteger mi núcleo familiar en ese momento, así lo viví yo. Y ahora digo, es que nada es tan serio y nada es tan dramático, o sea, no es necesario. Hay formas de salir pero no estaba yo bien asesorada en ese momento y yo era una persona muy joven y muy influenciable. Estaba yo apenas poco tiempo después, traté de resarcir las cosas, me quise acercar a mi padre y mi mamá por la misma, yo creo que inseguridad de que quizá yo me alejara de ella o de que porque siempre vio este amor brutal, esta admiración genial, esta conexión genial que yo tenía con mi papá, a lo mejor ella trató de acotar, ¿no?, esa reconciliación. También estaba yo en ese momento con una persona, el papá de 2 de mis hijos, que también me dijo: "Por favor, no dejes entrar eso". Yo creo que él también se sentía muy amenazado de que me lo fuera a encuerar mi papá en 2 minutos y me dijera: "Ni te cases". Marta Cristiana, ¿qué padecía tu papá, si se puede saber? Hoy. Mira, mi papá, te puedo decir que, a ciencia cierta estaba diagnosticado con cosas, prefiero no entrar en eso, sí sé, porque en algún momento después de este evento que te platiqué familiar, yo decidí ir a un psiquiatra que se llama José, Pepe, no voy a decir su apellido, pero bueno, un psiquiatra que trabaja en el sur de la Ciudad de México, y resultó que Pepe había tratado a mi papá. Entonces, cuando yo le empiezo a contar mi historia y todo, me dice: "¿Cómo, tu papá es tal?". Y yo: "Sí, no, es que yo me sé toda la historia". Y sí, mi papá tenía una depresión muy fuerte, pero tenía otras cosas y estuvo medicado toda su vida. Entonces, pues, yo creo que no se vale hablar de una persona que no está para defenderse, pero lo que sí te puedo decir es que te puedo hablar muy bien de ese ser humano. Mi papá fue un hombre que, pues, que intentó por todos los medios de ser normal, de entrarle a esa normalidad. Le agradezco profundamente mi vida, le agradezco profundamente que me haya dado 2 hermanos que amo con todo mi corazón. Digo, tengo una relación brutal con mi hermana Marta, no sé qué haría sin ella, es mi mejor amiga y aunque no vivimos en la misma ciudad, pues, me ha acompañado y he tratado de estar yo también para ella, pues, a lo largo de nuestras vidas. Entonces, sí estoy bien agradecida con mis papás, sea como sea la historia, pues, es una historia muy colorida, muy diferente, este, y me fascina de dónde vengo, me gusta muchísimo. Creo que en algún momento me dio un poco de pena no ser una niña normal o no encajar dentro de los estándares de muchas cosas, pero hoy por hoy te puedo decir que me siento bien afortunada de de lo que ha sido mi historia. Me encanta. Marta, al final te reconciliaste con él, lo buscaste, eh, No, te volviste a acercar. no, no, y la verdad es algo con lo que voy a tener que vivir toda mi vida porque sí me hubiera gustado tener esa oportunidad. Yo, nunca lo había contado, pero le mandé una carta preciosa en donde yo quería ese acercamiento y cuando estas 2 personas se enteraron que yo había mandado a un emisario, a una persona que trabajaba conmigo en ese entonces, em, no existían los celulares, que existían los SkyTels, y me convencieron de que le mandara un mensaje de que se regresara y, pues, nunca le llegó ese mensaje a mi papá. ¿Cómo hubieran pasado las cosas? Pues, no lo sé. Lo que sí te puedo decir, definitivamente, es que tomo responsabilidad de las decisiones buenas y malas que he tomado en mi vida.
Y las dos han influido para ser la persona que yo soy el día de hoy. La paz con la que yo vivo el día de hoy no es negociable y me costó muchísimo trabajo conquistarla. Y, y creo que todo ha sido perfecto para que yo pueda habitar en este cuerpo de esta forma y disfrutar mi vida de la forma en la que la disfruto hoy. Claro. ¿Por qué ya no se dio esa reconciliación? ¿A quién te refieres o quiénes fueron esas dos personas que no permitieron ese acercamiento? No me voy a meter ahí. Vamos a platicar de cosas que sumen. ¿Qué te parece? No, O sí. sea, todo ha sumado en mi vida. Les agradezco porque te digo, o sea, creo que si hubiera habido la reconciliación y fueron felices para siempre, pues no sé qué clase de persona sería el día de hoy. No sé si tendría la humildad, la nobleza que tengo el día de hoy, la capacidad de disfrutar cada minuto, la capacidad de perdonar, ¿no? Dicen que la peor venganza es el perdón, y sí es cierto. O sea, yo me he dado cuenta que perdonar a las personas, los agravios, las situaciones, los contextos, las malas decisiones que uno mismo tomó, perdonarse es la única forma de vivir en amor. Y el amor, pues, es la bendición más grande que tenemos por parte de Dios, y a mí me gusta mucho donde estoy. Y hoy, ¿qué significado tiene para ti la palabra perdón? La palabra perdón tiene el significado, es que mira, ahí te va. Dije la palabra perdón porque es más fácil de digerir, porque es a lo que estamos más acostumbrados. En realidad, desde ahí el concepto está equivocado. ¿Por qué? Porque el perdón es como yo tengo ese poder de perdonarme o perdonar desde un lugar de autoridad moral, y no es así. Es reconciliarte y entender que todo tiene un porqué, efectivamente, y que somos producto de ese porqué. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con eso? Y que eso que vas a hacer sea siempre para sumar, para edificar, para construir. Jamás para separar, para odiar y para destruir. Exacto. Entonces, a mí eso me queda claro. Para mí eso es el perdón el día de hoy. Y creo firmemente que el karma, el infierno, los pecados, todas esas concepciones que tenemos del bien y del mal no existen. Creo que hay cosas que te brindan paz y hay cosas que te roban la paz. Y ese debe de ser, digamos, según yo, o por lo menos es lo que a mí me funciona, ese debe de ser el compás moral por el que nos debemos de regir. Nosotros sabemos, hay un ser superior adentro de todos nosotros, que se llama amor, o se llama Dios, o se llama como tú quieras llamarlo. Energía. Ajá. Y sabemos cuando estás haciendo un perjuicio, estás lastimando a alguien, y cuando no. Ahora pasando a otra cosa, Marta, me encanta esta familia enorme que hiciste, que tienes. 4 hijos, un nieto, ¿me equivoco? ¿Una nieta? Una nieta. ¿Siempre supiste que querías tener una familia así de numerosa, así de nutrida? ¿Siempre quisiste tener 4 hijos? Es que no sé si desde siempre, 23 años ya eras mamá. Ya era mamá de 2. Pues es difícil decirlo. Yo digo que no, me lo han preguntado antes y digo que no, ¿por qué? Pues porque antes de eso estaba en la secundaria. O sea, ¿me entiendes? O sea, tuve a mi primer hijo, me embaracé a los 19 años y entonces, antes de eso, ¿qué tanta conciencia pude haber yo tenido? ¿Qué tanto pude haber soñado con casarme y tener hijos? Pues no, estaba en otra. Mis intereses eran otros. Y la Ya vida modelabas a los 19 años. ya empecé a modelar a los 16. O sea, fui de mi generación la que empezó más joven. Como dicen por ahí, es muy precoz. Muy Fue muy precoz. precoz en todos los sentidos. Sí. Pero fue un accidente, no estaba planeado ese embarazo. No, sí estuvo súper planeado. O sea, me embaracé fuera del matrimonio. Ok. Y entonces por eso hay la concepción de que quizá metí la pata y me comí. No. O sea, no. El padre de mis hijos y yo, que estábamos súper chavitos, nos pusimos de acuerdo para que yo estuviera embarazada porque nos queríamos casar y porque pues, todos los adultos estaban con los pelos de punta de que 2 personas tan jóvenes
se quisieran casar. Claro, ahora lo puedes ver perfectamente. Nosotros nos sentíamos adultos, nos sentíamos que podíamos, que queríamos formar una familia. Yo creo que más que nada queríamos independencia y queríamos libertad, misma que no teníamos ni en su casa ni en mi casa. Papás como, pues sí, con una idea de control que no nos gustaba ni a él ni a mí, yo creo. ¿Y si No voy a hablar encontraste por esa él, voy a hablar por libertad? mí. ¿Y si encontraron esa libertad afuera? Pues al final del día sí. Al final del día sí, porque pues, terminé teniendo mi propia familia hermosa, teniendo mis propios aprendizajes, teniendo mis propias oportunidades, ¿no? Claro. Y creo que ahí fue cuando ingresaste a la actuación en el 2002 y te convertiste en una de las villanas más odiadas de la televisión mexicana. En el 2001, al lado de Sergio Bazáñez, Silvia Navarro, Annette Michel y Margarita Gralia en Cuando seas mía. Ay, sí, no, imagínate cohabitadísima por las primeras figuras de este país. ¿Cómo Ni llegó ese sabía. proyecto, Marta Cristiana? Después del modelaje, Sí. adentrarte en esa telenovela que se volvió un boom. Mira, hay muchas cosas que gente no sabe. Por ejemplo, mi primera oportunidad me la dio Juan Osorio. Ok, No me lo vas en a creer. Televisa. En Televisa. Ok, En no El sabía. Padre Gallo. Ok, a ver, Hice cuenta eso. 4 capítulos, para El Padre Gallo, que estaba Salud con Alejandra café, ¿no? Ábalos, Salud con café. Perverso. Sí, Perverso. me gusta. Tú también. Yo también. Y fue en Cuetzalan. Grabamos en Cuetzalan. Fue por un casting que hice. Yo ya era Miss Puebla, tenía 17 años. Y me dijeron, oye, hay esto, y vas a decir unas líneas y no sé qué. Y pues yo no sabía actuar. Había tomado alguna clase de actuación en la Academia de los Hermanos Soler porque yo quería ser cantante, ¿sale? O sea, eso nadie sabe. Ya lo está revelando aquí. Quería ser cantante. Sí, yo quería ser cantante, yo hombre de la actuación y de las telenovelas ni de chiste, o sea, nada que ver. Mi papá me decía, Ernestito Alonso, mijita, Ernestito Alonso le dijo a tu mamá que no sé qué, y seguramente cuando te vea a ti se va a desmayar y entonces te va a querer poner en las telenovelas, y yo, ay, nada que ver. No, o sea, no me ubicaba ahí. Tuve una primera oportunidad, te digo, en esto, pero porque mi papá me decía, pues si quieres ser cantante, los cantantes, los verdaderos cantantes, los buenos cantantes, son intérpretes. Claro. Necesitas aprender a interpretar. Entonces me manda a una clase de actuación en la Academia de los Hermanos Soler en Puebla y resultó que tenía yo una vena cómica impresionante. Entonces cuando me tocó hacer la escena se morían de las carcajadas y yo estaba súper ofendida y así. Todo eso que yo desgarré y, o sea, y se rieron. ¿Cómo? No, dejé las clases por la paz y seguí tomando clases de canto. Tomaba yo clases de canto con el de Sin Bandera, con... Leonel García. No, con Leonel no. Con Shaharis. No, con el güero. Shahari. ¿Se llama Shaharis? Sí, Noel Shaharis. Noel. Noel. Con Noel. Ay, sí, no. Es que sí es difícil su apellido, pero sí me acuerdo del apellido. Noel, también con Gilberto Ábalos, que era de canto clásico, etcétera. Bueno, hago los 4 capítulos, me toca con la señora primerísima actriz Sabika Malich, y yo, Wow. o sea, la veía y la analizaba y decía, Espectacular. ay, sí, qué espectáculo, qué increíble, yo quiero ser como ella cuando sea grande. Yo le preguntaba cosas. Ya, pasó esa experiencia, fue muy lindo, Juan Osorio, y todo fue porque mi mamá estaba trabajando en Televisa. Okay. Y entonces le dijo, oye, tu hija, no sé cómo estuvo ahí ese jale, pero el chiste es que yo le hice un casting que no sabía ni que era un casting, y ya, me quedé con ese papelito y estuvo padrísimo. Mucho tiempo después, estaba yo con Memo del Bosque trabajando en Al Fin de Semana. Ok, sí, mira. Entonces yo... ¿Pero qué hacías en el fin de semana? Era conductora con Mona y Ok, con no supe Mónica eso. Noguera. Ajá, sí. ¿Tú te acuerdas, Mel? Con la China, con la Wow. No sabía China, que también habías hecho con conducción. Paula. Sí, hice conducción. Y después llegaste De a hecho, la primera conducción que hice, está el video por ahí, fue con Raúl Velasco. Me invita en el Miss México del 80, no sé si 87 u 88. Me invita
a conducir con él una sección súper importante, creo que de los vestidos de noche del Miss México, y yo salgo con un vestido de corazón embarrado así, todo lleno de pedrería, con la falda corta de adelante y larga de atrás. O sea, a ver, no me estás entendiendo. O sea, 2 días antes, yo con mi novio Polito en Puebla, en tenis, en clases en el primer semestre de prepa. ¿Ya me entendiste? Sí. Me salí en el primer semestre de prepa. Sí, tenía 17 años. O sea, tu vida estaba en el entretenimiento, o sea, tu destino estaba marcado en Pues el no sé si mi destino estaba pero a mí me daba mucha curiosidad, ¿qué crees? O sea, yo desde que estaba muy chiquita, por ejemplo, la primera canción que yo me aprendí fue la de La Mochila Azul. Okey. Y yo te lo juro que apenas si podía hablar bien. Bueno, no, porque hablé muy bien dice mi mamá que a los 2 años ya hablaba muy bien, pero lo que te quiero decir es, no sabía nada y ya me sabía La Mochila Azul. Y me sabía los Three Little Bears, y entonces no me podía subir a un coche sin decirles: "¿Les canto?". Y todo el mundo, pues: "Sí, sí, yo les canto". Y apaguen el radio. Y me encantaba, o sea, era algo que me fascinaba. Yo creo que sí lo traía nato, porque nadie de mi familia se dedica a esto, ni les interesa. Em, y bueno, nada, las cómicas, como decía mi abuelo Arono, decía: "Las cómicas". Claro. Y ¿Y en qué terminé momento siendo te una cómica. encantaste de la cantada? O sea, ¿en qué momento dijiste: "A ver"? Cuando me di cuenta que no tenía suficiente talento. Pero, ¿grabaste alguna canción? No, sí, claro. ¿Intentaste? ¿Tuviste alguna banda? Sí, sí, no tuve una banda. Me invitaron a representar a México a un festival de canto internacional, pero bueno, en Cancún, y fue un venue padrísimo, y entonces canté Qué mala suerte, que fue una canción que un amigo mío escribió, que era una cumbia. Qué mala suerte, el clima está de buenas, quiere congraciarse. Algo así. Ah, okey, mira, y en cumbia, música tropical. Muy, muy tropical. Y me encantó, me fascinó y dije: "Guau, me encanta". Yo creo que me gustó mucho la atención. Al final, mira, dicen los que saben que donde pones la atención, pones la energía. Somos Claro. energía, ¿y cuál es la frecuencia más alta? Pues eso, la energía, ¿no? Entonces, somos todos prostitutos de la energía, prostitutos de la atención. Todos queremos atención. Claro, y tuviste tanta atención que tu personaje de Berenice, en Cuando seas mía, generó mucha, mucha conversación en las casas de los mexicanos. ¿Cómo llega ese papel a tu vida? ¿Cómo llega ese papel? Es que sí está muy desordenado cómo te cuento las cosas, No, ¿verdad? no, Pobre pero de hay ti. que hay que tener atención y aquí está la atención. Bueno, focus, focus. Bueno, hice esta conducción con Memo del Bosque y en eso me sale un comercial con el exesposo de la Zabaleta, de Susana Zabaleta, Con el Daniel. con Daniel. ¿Y quién crees que estaba en el cast? También estaba Cecilia Suárez, que Sí. no era Cecilia Suárez todavía. Ajá, no era Cecilia Suárez de Manolo Caro. Exacto. Ni de Manolo Caro, porque Manolo Caro han hecho una mancuerna brutal, pero también ella ya tenía una historia padrísima. Ella ya había estudiado en Chicago y había estado en compañías de teatro muy importantes, etcétera. Y estuvo en Sexo, Pudor y Lágrimas, lo que Sí. sea. Entonces, tuvimos ese comercial y teníamos una compañera que queríamos mucho, que en paz descanse, que se llama Magali, que estaba estudiando con Luis de Tavira, la vaca sagrada del teatro en México, el de las sabias, el grupo de las sabias, etcétera, ¿no? Sí. Y me dijo: "Oye, Marta", nos hicimos muy amigas, nos caímos increíble y platicábamos largo y tendido hasta las tantas de la madrugada, porque eran jornadas de trabajo larguísimas, y fueron, no sé si 3 o 4 días. Tuvimos hasta ensayos, o sea, él lo manejó todo como si fuera una obra de teatro, y hubo mesa de trabajo, ahora sé nombrar a todo por su nombre, o sea, ahora sí que nombrar a todo por su nombre, porque no tenía idea. Y, hicimos ese comercial. Me dijo: "Deberías de actuar". Y le dije: "No, hombre". ¿Te dijo eso Cecilia Sí. Suárez o Daniel? Ajá. No, Cecilia Suárez me dijo eso. Me dijo: "Pues mira, Magali está estudiando y todo, y la verdad lo haces re bien, deberías de explorar esa posibilidad". Le dije: "¿Sabes qué? Ya lo voy a hacer", porque la vida lleva toda mi vida diciéndome. De hecho, Pepe Rendón,
en su momento también me ofreció una telenovela. Otro cuate que iba a ser mi productor musical me dijo, oye, y sí, a ver, échate esta escena. Me, me dio las acotaciones ahí en frío, in situ, en su oficina, y me puse a hacer la escena y me dijo, me encanta, es que eres mejor actriz que cantante. Y yo, ay, bueno, yo quiero ser Lenny Kravitz. ¿Qué les pasa a todos? ¿Por qué no me están entendiendo? Haciéndole el sol la actuación, y eso fue lo que te trajo Y éxito. eso fue lo que me trajo éxito y muchas satisfacciones, porque de ahí entonces yo le digo a Ceci, pero ¿dónde me meto a estudiar o qué onda? Y me dijo, métete, pues no sé, a la Casa del Teatro podría ser, pues ella es donde está Magali, etcétera. Le pregunté a Magali y me metí a clases con Lucero Trejo. Todavía no empezaban las clases y saliendo de ahí, de ese comercial, me hablan y me dicen, oye, hay un casting. A mí me mandaban a castings para comerciales Sí. y había hecho, no sé, 30 comerciales en mi vida, muchísimos. El primero lo hice con Pedro Torres. Fui a un casting y me dijeron, pero es para una película. Le dije, pero yo no soy actriz. Bueno, ¿te avientas? Y yo, pues sí me aviento. Pues voy a ir ensayando, ¿no? Si ya me lo mandó el universo por todos lados, hasta por debajo de las orejas, voy a hacerlo. Fui y era con Fernando Sariñana y entonces me dijo, hay 2 papeles, este o este. Me acuerdo que era una escena padrísima de Thelma and Louise. Okay. All right, ladies and gentlemen, if nobody loses their head, then nobody loses their head. Y yo me la eché como pude, como Dios me dio a entender, con la puntuación toda mal, sin análisis de texto, fatal. Pero algo vio Fernando Sariñana, me mandó llamar y me dijo, hay estos 2 papeles, uno era de encueratriz, y yo dije, no, hijos, me los quitan, no se puede. Esa le hizo Fabiana Perzábal y a mí me dio el otro, con Demián Bichir. Para esto, Cecilia Suárez me dice, oye, y a ver, si de repente llegara tu hada madrina, porque sabes que no hay manera, o sea, a mí me gustaría hacer cine, me lo ha dicho Felipe Fernández del Paso, que yo trabajaba con él en Pasarelas, con Maga Pandal, me decía, deberías de hacer cine. Y yo le decía, Ceci, pues sí, o sea, si se pudiera hacer cine estaría padrísimo, pero la verdad es que no hay cine en México. Me dijo, ¿cómo? ¿Cómo de que no hay cine en México? Por supuesto que sí hay. A ver, ¿cuál sería tu carta a la hada madrina? Le dije, pues con Demián Bichir y no sé, algo. Me dijo, ay, no, pues no quieres nada. Y se te hizo con Damián Bichir. Y de repente llego a la lectura y está Cecilia Suárez y está Demián Bichir. Y le dije, ¿qué ole? Y súper linda, la verdad se portó increíble conmigo. La cagué como no te puedes imaginar. Una vez que dije corte. Estaba yo junto a Demián Bichir y yo, corte. No me gustó. Imagínate, serio? o sea, todo el mundo así de, ¿qué ¿Y hace qué dijo tu director? esta escuincle? Divino, Fernando, no sabes qué paciencia y qué buena onda, porque jamás ni me humilló ni me gritó. Yo venía de un lugar del modelaje a donde te gritaban, te humillaban, te insultaban, te denigraban, te podían decir una serie de cosas horrendas para destruirte. O sea, yo de ahí venía, de esa escuela. Estar en un set cinematográfico con Fernando Sariñana, decir corte, yo que no soy la directora, digo, para el público que no sepa, nunca se dice corte. Y aparte novata. Estaba la cámara en Demián aparte. Demián súper lindo, me hace a un lado y en inglés me dice, eso no se hace jamás. Y yo digo, wow, Fernando que no me dijo nada y que no me gritó y que no me humilló y que no me dijo, a ver, pendeja, nada. Súper lindo, impresionante. Bueno, después de ahí, pero para esto yo le dije a Memo del Bosque, oye, me salió esta película y me dijo, pues no puedes filmar ese fin de semana porque vas a tener un junket de tal. Le dije, ¿sabes qué? Dame chance. La verdad es una oportunidad de vida. Yo te agradezco todo lo que has hecho por mí. Me dijo, no vas a poder seguir en este proyecto, pero entiendo perfecto por qué lo estás haciendo y yo haría lo mismo. Se portó lindísimo y me fui a hacer Todo el Poder. Y de ahí me meto a la escuela, estoy en la escuela, hago un desfile con Elisa Salinas en la Hacienda de los Morales y le dije, oye, fíjate que estoy tomando clases de actuación y si hay alguna oportunidad o algún casting al que me puedas invitar, pues por lo menos para ensayar. Y me dijo, pues yo de eso pido mi limosna, cuando quieras te voy a invitar a un... ¿Sí vas a ir? Le dije, claro, a donde tú me digas, así sea una línea, yo feliz de la vida, de la oportunidad. Ya entendí cómo es esta onda.
Me dijo, pero sí, porque ahí no vas a ser, o sea, la top model. Y no, le dije, no me importa. Buenísima gente. Me hablaron de su oficina para un casting, para Cuando Seas Mía. Y pues era para un papel chiquitito, eran 3 páginas o 4 páginas. Sí. Ya, yo llegué y me dijo Rafa Gutiérrez y Elisa, después de ver mi casting, me dijeron, ¿te aventarías a hacer un papel más grande y tal? Le dije, claro, ¿puedes? Y le dije, no sé, pero pues si tú estás dispuesto a investigarlo, pues yo también. Claro. Y entonces empecé con ese papel de Berenice en Cuando Seas Mía, que ha sido una gran oportunidad. De hecho, le están pasando otra vez 24 años después, es increíble. Y cómo ese papel te encumbró, me atrevo a decirlo, y te puso en el ojo del público. O sea, unos te amaban, otros te odiaban. Te amaban también por la sensualidad que derrochabas. O sea, era un rostro nuevo en la televisión, en televisión azteca, pero llamaba mucho la atención. Porque decían, ¿de dónde Lo viene construyeron muy bien. esa mujer? Hicimos buen equipo. ¿Alguna anécdota de esa telenovela que recuerdes? Sí, mira, te voy a decir que yo no sabía lo que era hacer una biografía. Entonces trabajé con este señor que te digo que fue asistente de Sequizano. Le dije, ayúdame, me pidieron de tarea una biografía y trabajamos un personaje súper bonito en donde habían muchas contradicciones. O sea, yo decidí, me dijo, mira, una biografía es esto, dale. Como yo ya tenía noción de escritura porque ya había tomado entre todo esto que les estamos platicando, yo tomé clases de filosofía en la escuela de Tana Espinaza, tomé clases de taller de redacción, por lo mismo de que no terminé la preparatoria y no tenía una universidad, un título y todo, siempre intenté seguirme preparando y seguir estudiando cosas y seguir construyendo y nutriendo la Tu persona que yo conocimiento, quería ¿no? ser, ¿no? Claro. Entonces, ¿en qué iba? Biografía. Empiezo a hacer la biografía y hago este personaje donde era frígida, pero era promiscua. Ok. Y entonces, todas esas contradicciones que tenemos todos los seres humanos, de alguna forma, yo creo que se vieron reflejados porque la gente, como dices, se sentía muy tocada por la nobleza, por la indignidad que le pasaba a Berenice, por decirlo, por el rechazo constante de su esposo. Ahora decimos migajera. Migajera, Muy exactamente. migajera. Muy migajera. Exactamente. ¿Quién no ha estado en esa posición alguna vez en su vida? Tú has estado en esa posición, una mujer tan atractiva como tú, exitosa, inteligente, que eso es es difícil, perdón, encontrarlo. ¿En algún momento te has encontrado con algún hombre que te ha dicho, sabes qué, puedes estar hermosa, puedes tener el éxito, muchos hombres pueden babear por ti, pero no? ¿Sí te has topado con pared? Pues yo creo que es lo que me ha faltado vivir, fíjate. ¡Ay, qué valiente! O sea, wow. Sí, yo creo que es lo que Me me ha atrevo a decir faltado que eres la vivir. primera mujer que me confiesa que nunca ha habido alguien que se le resista. Pues no sé si he estado siempre dentro del rango de mis posibilidades y me he fijado en gente que ha tenido mucho interés, pero al contrario, me he ido yo de todas las relaciones que no me han gustado, he cerrado yo los ciclos todos y cada uno y Y te lo digo con humildad, a lo mejor es algo que me hace falta vivir, pero no me ha pasado nunca. Al contrario, he rechazado a mucha gente que han tenido posición, que han tenido muchas cosas, incluso gente muy allegada a mí, gente que se preocupa por mí, que me quiere protegida, que me quiere bien, que me han dicho como, pues a lo mejor, ¿por qué no das una oportunidad? Y digo, porque no es mi visión de la vida, ¿sabes? O sea, creo que es una especie de prostitución high class, ponerte en una charola para el mejor postor. Y no es mi interés estar con alguien que tenga a lo mejor mucho poder o mucho dinero. A mí me interesan las mentes inagotables y me interesan las personas con, con esta, con este amor propio, con estas ganas de nutrir, de hacer equipo. Ninguna de las personas con la que he estado, la relación más larga que he tenido, que es con uno de los padres de mis hijos, pues fue con un hombre muy joven que no tenía ni para envenenarse, ¿no? Y realmente construimos un patrimonio juntos. O sea, realmente no me ha pasado eso, pero, pero sí he tenido momentos en mi vida donde he tenido la autoestima en el suelo y por supuesto bueno, el chiste es que Berenice
Era esta mujer migajera con la que la gente se sentía identificada, pero al mismo tiempo, pues eso mismo hacía que el lugar desde donde actuaba era un lugar de mucha frustración, de mucho enojo, de mucha ira y de muchos complejos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este país ahorita? Sí. Estamos, Generaste empatía. o sea, no, estamos siendo dominados por una élite política que está muy encabronada. Y todos estamos pagando las consecuencias de eso, ¿no? Entonces, todos como seres humanos hemos tenido esa posición en algún momento, desde cualquier rol que tú quieras, no nada más de pareja. Y entonces, al mismo tiempo que la querían matar y me querían echar jitomatazos, al mismo tiempo me decían, es que pobre de ti. Y yo, bueno, de mí, lo que se dice de mí. No, más bien del personaje. O sea, es que sí se lo creyeron. O sea, esas son las buenas actrices. Sí, sí, sí. Cuando generas esa empatía o el amor o el odio de la gente que te ve, que ve tu No, y yo actuación. agradezco porque la gente se ha portado increíble conmigo y han sido generaciones y generaciones de personas que hasta la fecha me dicen, Berenice, a mí me dicen, pero es que está horrible que te encasilles. Y yo digo, no, está increíble que la gente se acuerde de algo tan icónico, de algún personaje tan padre. He hecho otras cosas, he hecho comedia, luego me dicen, oye, pero deberías de aventarte. Le digo, no, ya lo hice, qué chistoso que son proyectos que a lo mejor no han tenido el éxito o no han pasado en 30 países. Dicen que lo están pasando ahorita en España. En España ya lo habían pasado 3 veces, en Alemania, en Francia, porque tengo familia viviendo en Europa en diferentes momentos y me han dicho, ay, prima, te estoy viendo. Y digo, ay, qué chistote, ¿en serio? Y después vinieron títulos justo de comedia Los Sánchez, con Luis Felipe Tobar. Y después vino también Mirada de Mujer, El Regreso, también estuviste. ¿Qué se le aprende a estas leyendas de la televisión? Por ejemplo, un Angélica Aragón, un Luis Felipe Tobar, la misma Margarita Gralia. O sea, ¿qué le aprendías a esos compañeros de set en cuestiones actorales? Les aprendí la gratitud de tener trabajo, el oficio tan increíblemente serio que tienen todos y cada uno de ellos, el amor por su oficio, la entrega, la disciplina. También me ha tocado ver periodos de alguien a quien yo admiro muchísimo y que es un esplendoroso maestro, también en momentos de, a lo mejor, de mucha duda o de cosas personales que están ocurriendo y decir, no me gustaría estar en ese lugar y verlo con empatía y no justificar cosas o a lo mejor situaciones que se pueden evitar, pero sí decir, como ser humano entiendo a esta persona y qué increíble que siga en la lucha y que esté trabajando y que esté dejándose la piel, ¿no? En este oficio que muchas veces es difícil porque recibes mucho rechazo también, o sea, tienes que Claro. entender, o la gente no sabe, pero hay veces que vas a 100 castings y no te quedas en 99. Yo escucho historias de, no, y a mí me vieron y tal, y desde entonces no he dejado de trabajar. Y digo, pues no sé si compadecerte o felicitarte, Claro. porque qué experiencia tan unidimensional tiene que ser esa. Y también lo que hace es que las prioridades verdaderamente que tienen carne en la vida, las pases de largo y no construyas una serie de cosas que al final del día en tu vejez te vas a arrepentir. O sea, creo que también es importante que en este negocio te digan que no constantemente y que prueben tu tenacidad, tu perseverancia, que prueben si realmente es lo que quieres. Creo que es muy importante también como construcción de ser humano, de humildad, de nobleza, de sencillez, de empatía, que te digan que no, muchas veces. Claro. Y hoy me lleva a lo siguiente, Marta, y me encanta esta pasión que demuestras en cada línea que contestas de las preguntas. ¿Piensas regresar a la televisión? ¿Piensas regresar al melodrama? Yo no digo solo telenovelas, digo series. ¿Te gustaría regresar a la que fue tu casa, TV Azteca? ¿Te gustaría hacerlo, Marta Sí, Cristiana? fíjate que me gustaría hacerlo y me gustaría hacerlo de forma no gradual, sino al 100%. ¿Qué pasa? Durante estos 10 años, en este tratar de reencontrar mi centro, de encontrar ese balance, pues he tenido unas experiencias increíbles. Hice 40 y 20 con Gustavo Loza, hice una serie con un director argentino increíble que se llama Ángel, no,
Ay, se me fue ahorita el nombre, disculpen. No te Ahorita preocupes. les digo. Pero bueno, con HBO, con Ayan González Normid, un papel. Ay, es buenísima, Naya. Sí, Es sí, sí, no, no, espectacular. no. Y además conocerla fue lo máximo y conocer a toda esta banda de chavos eh, súper talentosos, qué barbaridad. Y convivir con ellos porque fue en pandemia. Hice radio un año, he dado conferencias, en fin, ha estado muy interesante, pero como que le tenía miedo a meterme otra vez a un set 8 meses o un año, como que decía, es que no sé si vale la pena, no estaba segura de que valiera la pena, o sea, siento que en algún punto me desenamoré de la actuación y me enfoqué mucho más en crecer, en mi crecimiento como persona. Espiritual, Sí, espiritual, sí, y también, profesional, sí, profesional también. empresaria también. También, porque también era importante para mí consolidar ciertas cosas para mi futuro, porque tampoco está padre trabajar desde un lugar de carencia. Tampoco está padre no tener los fierros para poderte sostener de una manera digna y tener que aceptar lo que sea. Yo este tiempo he aceptado los proyectos que he pensado que me van a hacer divertirme como loca. O sea, hice hice un capítulo de un programa padrísimo que se grabó en Tepito, ¿te acuerdas? Que fuimos a Tepito un par de veces y la gente increíble. Hice, te digo, 40 y 20, me tiré de las carcajadas. Qué padre trabajar con el burro, que aparte lo conocía como amigo. Estuvo increíble, pero sí con una falta de ganas de adentrarme realmente. Yo decía, no, nada más de pasadita, nada más como para recordarme qué a gusto, qué increíble, qué bonito es este trabajo, pero ahora sí tengo muchas ganas de meterme de lleno. Ya acabé, con mis hijos ya son adultos y ya me siento en un momento muy sólido, de mucha tranquilidad, de... Y aparte te lo juro que ojalá que las personas que están viendo Perversiones de un Café, este capítulo con la señora Marta Cristiana, lo sientan en sus casas. Me siento muy cómodo. Es una energía muy ligera, muy rica, Gracias. muy agradable tu espacio. Marta, ¿qué te gustaría realizar ahora en la pantalla? Ahora, ¿cuál sería el papel por el que andas ahí intentando cazar? ¿Qué te gustaría encarnar? Lo que diga mi manager. Que está aquí, así nos está contando el tiempo. Y ¿sabes qué? Que fui muy rebelde, muchos años fui muy rebelde y me decía como, oye, te quieren para esto, no, eso no me gusta. Oye, y hay esta obra de teatro, no, no, esto no, a mí no es mi estilo. Y ahora, no, ahora digo, por primera vez tengo muchísimas ganas de ponerme 100% en sus manos porque creo que ya tiene la experiencia, la solidez en su carrera, también la solidez como hombre, como para decirme, tú tienes que hacer esto. Nadie sabe hacer su chamba mejor que él y yo estoy en sus manos y lo que él diga yo voy a hacer. Qué bonito que te expresas así porque eso habla de la confianza. Sí. Habla de la Hemos confianza. crecido juntos, llevamos muchos años juntos y sí tuve un retiro bastante importante en donde, te digo, de una manera, me decía, nada más, aunque seas esto, y yo, no quiero, Mel, no quiero. Ah, es nada más un capítulo, bueno, está bien. Y me la pasaba impresionante, ¿ves? ¿No te gustaría? Y yo, no, es que 8 meses, es que un año, es que no, es que tal. Ahorita digo, sí, lo que él diga. Lo que Guau. él diga, porque las cosas en las que yo le he hecho caso han sido experiencias que no te puedo, son inenarrables. Aciertos. Es que dicen por ahí que nada es coincidencia No hay en la vida. coincidencia. Y yo justo con esta premisa, Marta, te quiero decir, yo te veo enamorada también. O sea, y creo que el amor, cuando una persona vibra en amor, y no solo el amor a la vida y el amor a los hijos y el amor a tu carrera, sino también el amor de pareja, que es importante. Ahora sí que, con todo respeto, el sexo también nos revitaliza y el buen sexo más. Marta, ¿fue complicado después de esta larga relación de 16 años de volverte a reencontrar con el amor de pareja? ¿Cómo? A ver. ¿Fue complicado después volverte a enamorar, que alguien te conquistara? No, fíjate que algo que
que es bien bonito es que no sé por qué, siempre mi corazón está abierto a las posibilidades. No importa el nivel de sufrimiento, de abandono, de que pueda tener yo conmigo misma, es impresionante cómo retomo la vida con un entusiasmo como si no hubiera pasado nada. O sea, sí me sorprende muchísimo. Y estoy bien agradecida con Dios, porque además me junto con una persona que tiene los mismos códigos que yo, el mismo código moral en muchas cosas. Tiene un compás moral hermoso que yo admiro muchísimo y se me ha pegado todo lo bueno de él. En lugar de que yo le haya pegado lo malo, él me pegó lo bueno. Muy bien. Sí. Se llama José, ¿verdad? Se llama José, ha sido una gran influencia en mi vida. ¿Qué es lo que le El Joe. aprendiste a esa pareja hoy de la vida, del amor? Pues que lo más importante es tener una amistad súper sólida con tu persona, eh, que haya una complicidad em, a prueba de toda la lealtad que puede existir, aprender a confiar también y crecer juntos, pero sobre todo, ¿sabes qué? Es una persona tan ligera, es una persona tan ligera y tan humano, tan sencillo, que a mí me ha contagiado de cosas increíbles. O sea, yo lo veo como es como padre, me vuela la tapa de los sesos ver lo buen papá que es, lo entregado que es, lo buen hijo que es, lo buen hermano que es, las ganas que le echa a todo, y eso pues para mí es bien inspirador, porque todo el tiempo yo quiero ser como él, quiero ser mejor persona en todos los sentidos. Qué bonito, de verdad, de mirar a la pareja. Creo que eso es valioso porque eso es una buena señal, dicen Sí. por ahí. No ¿Piensas son llegar a un la par de bobos, Jaracaca, está buenísimo. ¿Piensas llegar al altar con él? No me planteo ese tipo de cosas porque pues ya lo hice 2 veces y no sé si sea el combo ideal. Pasará lo que tenga que pasar y yo me pongo en las manos del universo y de Dios. Sí, estoy muy con una certeza muy bonita que no había tenido jamás en toda mi vida, había tenido tanta certeza de poder encuerpar la felicidad, el joy, la alegría, em, sin que el contexto influya. Pase lo que pase a mi alrededor, yo estoy aquí y estoy bien. Entonces, pues va a pasar lo que tenga que pasar. No creo que sea importante, ¿sabes? O sea, creo que él también ya lo hizo y quién sabe si sea el lugar ideal a donde habitar como pareja, no lo sé. Creo que es algo bien personal y algo que además es dinámico, que puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Así es, Marta. Yo de verdad te agradezco mucho estos minutos de la entrevista, que me hayas abierto las puertas de tu bella casa. Gracias. Gracias infinitas. Y quisiera que nos despidiéramos con una dinámica en Perversiones de un Café. Sí, claro, si tú me lo permites. Claro. Sé que esta es tu cámara y Marta, de todo lo que me acabas de decir, de Ujú. todo lo que me acabas de compartir, Ujú. hay algo que me llamó mucho la atención y te lo digo con todo respeto. Fue esta no despedida física con tu papá. Ujú. Y yo no sé si tú crees en Dios, en la energía, en Hashem o no sé en qué deidad, o en ti, también es importante en ti. Pero tal vez hoy todas estas deidades te permiten reencontrarte con tu padre aquí en este espacio en tu casa. Ujú. Y yo no sé cómo se llamaba tu papá, Jesús. Jesús, y tal vez él está aquí viéndote en esta cámara. No sé de qué color eran sus ojos, de qué color era su cabello, Agua puerca. o cómo le decías a tu papi. Pero hoy la vida te permite reencontrarte con él. ¿Qué te gustaría compartirle en este momento? Que también le puedas compartir a mis perversos aquí. Ay, está medio denso, ¿no? Bueno, a mí me encanta el surrealismo y esta pregunta tal vez es un poco surrealista, pero yo sé que eres una mujer muy espiritual y sobre todo muy artística en todos los sentidos. Hoy ese surrealismo te permite reencontrarte con Jesús, con tu padre aquí. Mira, yo quiero ser
quiero hacerlo desde la generosidad con muchísimo gusto. Creo que para mí pues, es algo demasiado íntimo, demasiado personal y no me voy a permitir tocarme a ese grado, te lo digo, porque eso lo reservo para mí. Sí. Pero lo que sí les puedo decir es que mi padre era un hombre muy sabio, con muchísimos defectos como tenemos todos los seres humanos, y que por eso valió la pena mi experiencia con él. Que hoy no cambiaría nada. Hay momentos en los que he tenido duda por no haber tenido ese acercamiento. Hoy estoy absolutamente convencida de que hay una razón, y esa razón era que yo tenía que volverme mejor ser humano. La humildad de la que hoy gozo, el amor del que hoy gozo, de mí hacia mí, lo que la vida me ha enseñado, porque he estado también del otro lado, pues me hace reconocer el hombre que, y si quieres que te lo diga en primera persona, con mucho gusto, Jesús, hoy puedo ver el extraordinario ser humano que fuiste y que sigue siendo para mí. La gama de colores, la infinita naturaleza inagotable que tenías, tanto de mente como de espíritu, cómo gozabas todas las manifestaciones artísticas, y te agradezco mucho porque esta sensibilidad de la que yo gozo y que también mis 4 hijos gozan, fue gracias a ti, por el acercamiento que me diste a la pintura, al cine, a Woody Allen, a la psicología complicada de esas mentes, y a la ópera, todas esas veces que me llevaste al teatro, y la verdad que lo aprecio muchísimo. Ese sentido del humor, ese sarcasmo, esa genialidad, te la voy a apreciar siempre. El hecho de que me hayas regalado mi primer libro en blanco y me dijeras, órale, escribe tu historia, pues me hace darme cuenta, así en este momento, que quizá estuvo bien que escribiera ese libro. También me dejó buenos aprendizajes, y te abrí la puerta de esa jaula en la que te metiste tú, porque pensabas que lo que los demás opinaran de ti era más importante que tu amor propio. Y te agradezco muchísimo mi vida. Soy muy afortunada de estar aquí. Creo que cosas muy complicadas, extreme measures, como dicen los gringos, se tuvieron que tomar para que yo existiera, y lo puedo apreciar muchísimo. Gracias. Muchas gracias a ti, Marta Cristiana, por acompañarme en Perversiones de un Café. Qué bonita forma de expresarte, qué bonita forma de comunicarte con ese ser que al final forma parte de ti. Y eso es lo maravilloso de la familia. Sí, es lo maravilloso de la familia. Exactamente. Y que vivan los colores del arco iris. Claro que sí, que vivan los colores del arco iris, y sobre todo el amor propio y la autoaceptación. Así es. Desgraciadamente, el ser valientes a veces nos puede costar hasta la vida a algunas personas. No, sí, abrir la boca también, créeme. O sea, aunque yo no forme parte de ese arco iris, pues de alguna forma indirecta estoy en ese espectro, y te puedo decir que decir la verdad me ha costado carísimo, pero lo volvería a hacer todo. Qué bueno. No, sí, es que la vida necesita de personas más valientes en todos los aspectos de la vida. Y sin duda tú has sido muy valiente. Gracias. Gracias a ti. Por favor, regálale a mis perversos, que es mi comunidad, tus redes sociales para que te sigan. Gracias. A ver, no sé cuáles son tus redes sociales, Pues Marta fíjate, Cristiana. lo que pasa es que el Facebook lo tengo más cerrado como para amigos, pero se llama Tana Marta Cristiana Merino. Tana me dice mi nieta, me dice Tana. Y en Twitter estoy como @martacristiana, Ok. Marta con TH, Cristiana como suena.
y en Instagram estoy como @Marta_Cristiana y en TikTok ya no me acuerdo, creo que también como Marta Cristiana. Ok, para que vayan y la sigan. Y obviamente suscríbanse al canal de YouTube Perversiones de un Café. Recuerden que los domingos a las 7 de la noche cada 15 días tenemos una entrevista nueva. Y en ADN Noticias un adelanto también los domingos en los distintos espacios de espectáculos. También en Spotify hay 46 capítulos de un podcast que hice cuando no habían 400 millones de podcasts, Ok. que hice en pandemia, justo con mi manager, con Mel, que me decía, habla. Y me puso una cámara enfrente en un estudio padrísimo y nos pusimos a hacer un video podcast padre que se llama Marta Cristiana al aire, que está ahí en Spotify. Que vayan a Spotify y también eso, por cierto, me hace llevar a mis perversos. Recuerden que estos capítulos también ya estamos en Apple Podcast y Spotify también, Muy bien. en formato de audio. Felicidades. A ti, Marta Cristiana, y un maravilloso 2026, que regreses a la televisión mexicana, Gracias. a todos lados, a las plataformas, con este podcast también. Gracias. Muchísimas gracias a ti por tu generosidad. Encantada. Muchas gracias. Hasta luego.